Muchas gracias, buenas tardes a todos. Para mí es sé que parece una cosa protocolaria, pero lo es sinceramente poder presentar a Marina Torres en este seminario, no solo porque tuve la suerte de codirigir su tesis con el profesor Tomás Mantecón, sino también porque me dio acceso al grupo, tal como mencionaba ahora a Marina, Susana, a Blanca, todo el grupo de investigación de Cantabria con el grupo con el que trabajo de manera extraordinaria. Marina, ¿qué decir de Marina? Se hace difícil por esa relación personal y profesional. A ver, yo creo que Marina es, ante todo, una excelente investigadora, como muestra es su trayectoria que no ha parado de ir en ascenso. Es graduada en la Universidad de Cantabria, con premio final de carrera, también el máster y doctorado en la Universidad también de Cantabria, también con reconocimientos a la tesis doctoral tanto de la propia universidad como de agentes externos. Ha tenido durante su trayectoria numerosas ayudas nacionales e internacionales, de fundaciones nacionales, pero también importantes fundaciones y organismos internacionales que le han permitido realizar, si no me equivoco, más de 6 estancias de investigación, contando Taiwán, Estados Unidos, Roma, es decir, que se ha movido y eso le ha dado una agilidad y una red que le ha permitido seguir creciendo y llegar donde ha llegado. Ha publicado también más de 5 artículos, 4 capítulos. Está ahora en proceso de publicación de un libro que es resultado de su tesis doctoral y que en breve verá luz. Ha publicado en revistas de Cuartil 1 y 2, cosa que yo creo que también merece la pena mencionar. Y también ya ha sido invitada o fue invitada como doctoranda a conferencias internacionales, como por ejemplo una que se celebró en Manila, invitada por la Universidad de Leiden, y ahora ya como doctora también ha sido invitada a impartir seminarios y conferencias en distintos lugares. Por lo tanto, yo creo que es un resumen muy breve, pero que enfatiza los puntos fuertes o la trayectoria de Marina, que ahora mismo pues está a punto de iniciar una siguiente etapa con una beca Marie Curie que le permitirá una estancia de 2 años en la Universidad de Leuven. Y para mí es un honor pues también poder participar en este seminario. Bueno, pues Ana, muchas gracias por la presentación tan cariñosa y quizás exagerada. Y bueno, también muchas gracias a Marina y a Susana por la invitación. Para mí, bueno, a nivel ya es un honor ya estar en este seminario por lo que significa este seminario, pero también un poco a nivel personal es un auténtico placer también, ¿no? Y poder disfrutar de ello. Voy a empezar a ver si puedo compartir. ¿Se ve ya? ¿Estoy compartiendo la pantalla? Sí, Marina. Sí, vale. Bueno, pues lo que voy a presentar hoy, bueno, es una contribución cuyo resultado me ha llegado precisamente ayer, el libro, desde Alemania, porque en realidad nació de una petición de Manuel Bastiás, que es profesor en el Instituto Max Planck de Frankfurt y que quería analizar la producción de normas en Asia, ¿no? Entonces nació un poco de la petición por parte de este profesor y a partir de ahí, de ese diálogo, bueno, pues surge lo que para mí realmente ha sido pues bueno, un experimento realmente. Entonces, por eso me parecía especialmente interesante presentarlo en este seminario metodológico, porque creo que puede ayudarme en la discusión mucho a seguir interpretando estas temáticas que os voy a presentar y por otro lado porque creo que al final se trata de presentaros también un poco desde el punto de vista metodológico cómo yo he ido construyendo un poco esta investigación. Nace la idea del análisis de buscar, ¿no? Los debates que hay sobre el gorro en China en 1668, en la llamada Conferencia de Cantón, pero a raíz un poco de la petición que me hacían desde el Max Planck, la discusión sobre la que iba a abordarlo o el encaje era más desde el punto de vista legal, es decir, un poco entender a los misioneros
ya no como agentes culturales, que es lo que más había estudiado yo en la tesis, sino como mediadores de diferentes tradiciones jurídicas, ¿no? Y al final lo que me estaba preguntando era un poco si eso me servía, ¿no? Si ese caso de estudio local me podía servir para plantearme cuestiones de encaje o de construcción de la propia monarquía hispánica y de cómo se ha construido la monarquía hispánica y el derecho europeo. Lo que voy a explicar aquí tiene que ver con, bueno, pues con el debate que hubo en torno a los gorros en China, ¿no? El gorro en China era una cuestión fundamental y es algo que se reconocía fundamental tanto en China como en Europa. Era un elemento de identidad, era un elemento de comunicación política, servía además para señalar un estatus social y, por tanto, una posición dentro de la jerarquía, y también tenía una serie de privilegios legales asociados. Y esto ocurría así tanto en China como en Europa. Es decir, hay un entramado muy complejo de leyes suntuarias que era reconocida en ambas naciones, pero había una distinción muy importante entre China y Europa, y es que iba a llevar a futuras disensiones, ¿no? Y es que, contrariamente al significado en Europa, en China se consideraba descortés, se consideraba irrespetuoso hablar a un superior sin llevar un gorro puesto en la cabeza. Por lo tanto, esta problemática lo que obligó es que los misioneros en su periplo evangelizador tuviesen que enfrentarse a esta contradicción, ¿no? Hasta qué punto utilizar la norma europea o hasta qué punto utilizar lo que ellos consideraban la etiqueta china, ¿no? Es por eso que es esto un poco el nudo un poco de la investigación. Explicaré un poco los problemas que he ido y los objetivos que me he ido marcando, ¿no? A partir de esta cuestión. Explicaremos también un poco el contexto, que yo creo que es fundamental a la hora de entender la norma en China y que nos puede dar pistas, ¿no? Para interpretar eso. Y la conferencia de Cantón, ¿no? Que considero que verdaderamente fue un marco en el que se crearon normas para buscar normas, ¿no? Es decir, buscar un marco regulador para buscar normas, que creo que es también muy interesante, ¿no? A la hora de entender cómo se construye la norma, ¿no? Y por último, intentaremos abordar pues, los argumentos, ¿no? Que se movilizaron para entender si ponernos en una posición o ponernos en otra posición. Bien, tradicionalmente en el campo del cristianismo en China, la mayoría de los estudios sobre la actividad legislativa se han centrado en las acciones del papado, en la curia, en relación directa con la que todos conocemos como querella de los ritos chinos, ¿no? Es un momento en el que interviene el papado, hasta 8 papas, interviene el emperador Kangxi, y entonces eso genera una serie de normas, de bulas, de breves, delegaciones, etcétera, que lógicamente han ocupado un poco el interés de los historiadores, ¿no? Entonces eso es uno de los primeros campos de estudio que han tenido los historiadores sobre la legislación. Conforme vamos descendiendo de las instituciones centrales hacia el campo misionero, vemos que otra de las cuestiones que más se ha estudiado a la hora de pensar la norma en China es la acción de los visitadores. Visitadores como Alessandro Balignano, como André Palmeiro, jesuitas, que tenían que inspeccionar la acción de los misioneros y juzgar las políticas misioneras, también han sido evaluadas, sobre todo en los últimos años, por los investigadores. Y al hablar de la normatividad en Asia, otro aspecto también ha jugado un papel realmente importante, sobre todo en los últimos años, ¿no? Que es la cuestión de la casuística. Los teólogos identificaron, discutieron determinados casos de conciencia, ¿no? Entonces, hemos encontrado como investigaciones muy interesantes de los últimos años de Giovanni Picciorruso, de Giuseppe Marcocci, etcétera, dan cuenta de esa correspondencia de los misioneros que cuando se encontraban algún tipo de caso difícil, ¿no? Para la evangelización, automáticamente ellos lo que hacían era consultar con las autoridades eclesiásticas, los superiores de las órdenes o incluso las congregaciones, que les daban una respuesta, ¿no? A la hora de interpretar qué es lo que tenían que hacer. Por lo tanto, reflexionando sobre estos aspectos, lo que tienen en común es que todas estas normas fueron producidas por las autoridades centrales y, por tanto, es fácil asumir que esas normas en el campo misionero fueron también pensadas
e impuestas de arriba abajo, ¿no? Sistemáticamente por las instituciones centrales. Y por lo tanto lo que yo propongo, ¿no? Hablando con Manuel, es un poco proponer el caso de los gorros como un caso desde lo local, que nos puede servir para matizar un poco esa imagen tan centralista, por decirlo de alguna manera, y dar cuenta también de la importancia de los procesos locales para escribir una historia jurídica, ¿no? ¿Por qué me parecía importante? Bueno, pues que consideraba que es un caso relevante, en primer lugar, porque la resolución de la norma tuvo lugar en la propia misión, y tuvo lugar en la propia misión por los propios misioneros. Y por otro lado, era un elemento de aparente consenso. Digo de aparente consenso porque es verdad que cuando pensamos en la misión china, las cuestiones que automáticamente más se han trabajado es pues, los debates que había en torno a Confucio, al culto de los antepasados, también la cuestión del concubinato se ha empezado a investigar. ¿Por qué? Porque bueno, son elementos que lógicamente chocan de lleno con la ortodoxia católica, ¿no? Entonces me parecía interesante recoger el gorro, que era un elemento que ya no solamente nos iba a hablar de conflictos, sino también nos podía hablar de entendimiento, ¿no? O sea, un elemento que era menos conflictivo y que estaba menos mediatizado por esa famosa querella de los ritos chinos. Y por lo tanto, digo elemento de aparente consenso porque en cuanto me puse un poco a investigar, ¿no?, cómo se había reglamentado esa norma, lo que aparece es que efectivamente nada más llegar a China, los que primero llegan son los jesuitas, lo que hacen es en 1615 mandar a Nicolás Trigo a negociar un privilegio especial, ¿no?, un permiso para adaptarse a la costumbre china, es decir, para que los chinos puedan estar con el gorro en la misa y también para que puedan estar los misioneros con un gorro especial que es el chichín que aparecía antes en la portada. Y por lo tanto, Paolo V concede ese breve papal y entonces en un principio se considera que nos adaptamos, por decirlo de alguna manera, a la etiqueta china. Y observando un poco las grandes decisiones del papado, lo que vemos es que hasta 1924 no se abole el uso del chichín en el primer concilio chino de Shanghái. Y lo único que encontramos es en 1673 la confirmación de Clemente X del uso del gorro, ¿no?, de ese permiso especial para poder adaptarse, por decirlo de alguna manera, a la misión china. Bien, la impresión entonces que se da es que esta cuestión de cubrirse o no cubrirse la cabeza es un fenómeno más o menos estático y que fue un fenómeno no tan disputado como lo serían otros elementos que acabamos de hablar del culto a Confucio, a los antepasados, etc. Sin embargo, en el proceso de la tesis doctoral lo que me encuentro es que, a lo contrario que puede parecer, sí que existe documentación y que sí que hubo un acalorado debate sobre la cuestión de los gorros. Este acalorado debate, digamos que lo localizo en el archivo de la provincia de los dominicos en Ávila, en el convento de Santo Tomás, en el que me encuentro toda una serie de manuscritos en torno a la cuestión de los gorros, del uso o no uso de los gorros, ¿no? Y localizo en concreto selecciono dos de esos manuscritos que me dan dos posiciones contrapuestas y donde veo que efectivamente no estaban de acuerdo y había dos grupos, unos que sí que querían utilizar el gorro a la manera china y otros que lo querían utilizar a la manera europea. Bien, estos manuscritos son interesantes porque nacen en la llamada Conferencia de Cantón. La Conferencia de Cantón es una reunión que tienen los misioneros en China en 1667 y 1668, que dura 40 días y que es especialmente interesante porque es un momento único dentro de la misión china, porque fue un momento en el que ellos decidieron discutir sobre la práctica en la misión.
Es un raro ejemplo porque no era habitual que se pudiesen reunir todos para poder discutir y crear normas, y además la importancia que tiene también esta conferencia es que es uno de los, bueno, directamente es la primera vez que los misioneros de todas de las órdenes principales que había en ese momento operando en China, jesuitas, dominicos y franciscanos, se sientan juntos para discutir sobre la práctica en la misión. Entonces, estos documentos se enmarcan, ¿no?, dentro, que aquí os lo he señalado, dentro de un contexto que también yo creo que es importante enseñar, ¿no? Aquí os he marcado estos dos documentos, ¿no?, y la conferencia de Cantón. Esta conferencia de Cantón tiene lugar dentro del encierro en Cantón. Este encierro en Cantón se produce entre 1666 y 1671 como consecuencia de que en el 65 se ha prohibido el cristianismo. Es decir, se ha decidido por el llamado caso del calendario que los misioneros van a ser expulsados, solamente se dejan a los misioneros de la corte y quedan algunos dominicos escondidos en las provincias, y al resto automáticamente se confiscan propiedades, etcétera, y se les manda directamente a Cantón. Ese momento, todos esos años de prohibición del cristianismo, es lo que contribuye y lo que precipita esa reunión y ayuda a que ellos se puedan sentar a discutir estas cuestiones, entre otras muchas cosas que hicieron durante este encierro. Y es, por tanto, donde nos encontramos con estos documentos, ¿no? Es un momento muy especial porque se produce fruto de unas circunstancias, pues, muy especiales. Se produce entonces aquí lo que yo he llamado normas para crear normas, ¿no? Y es esa búsqueda de crear un marco para regular y para crear normas, ¿no? Y nos encontramos que se reúnen un total de 25 misioneros, 21 de ellos jesuitas, que os he marcado aquí, 3 dominicos, un franciscano, se reúnen juntos con el objetivo de buscar y preservar la uniformidad de la predicación y de la acción en la misión, es decir, de buscar unas normas comunes, ¿no? Porque está habiendo disensiones dentro de la misión y acuerdan todos que se tienen que sentar a decidir qué hacer en la misión. Establecen un procedimiento, establecen una persona que va a ser la que presida la conferencia, hablan di fare un come sínodo, una especie de sínodo, ¿no? Y tienen también un secretario y deciden también cómo hacer, cómo discutir, ¿no? Y entonces establecen un sistema de voto, un sistema que sigue la lógica de la disputatio del escolasticismo tardío, y entonces lo que se hace es crear una cuestión disputada, ¿no? Se presenta esa disputa, se dice de qué va a tratar y al día siguiente se discute y se vota, ¿no? En esos votos vemos que aquí he puesto cómo esos 3 dominicos se convierten en 11, porque los dominicos, en este caso Fernández de Navarrete, lo que dice es, vamos a ver, hay mucha diferencia entre órdenes, los votos a la hora de votar, él pide que se les reconozcan que sus votos en realidad son también los de los jesuitas en la corte y los de los dominicos que están escondidos en las provincias, para un poco igualar un poco a la hora de votar una cosa u otra. Sin embargo, lo que a mí quiero también destacar de esto es que, aunque fue un encierro, ¿no?, y se habla de un confinamiento de Cantón, fue un proceso que no fue en absoluto cerrado. Hay que tener en cuenta que durante este proceso de confinamiento ellos consultaron con catequistas chinos, con conversos chinos, cuando ellos tenían dudas sobre algunos términos o sobre algunas discusiones de la práctica de la misión, acudían a personas del exterior. Hay que tener en cuenta que ellos en ese momento lo que hacen es mover el archivo de Macao, lo mueven a Cantón y con ello todos los libros manuscritos en chino, manuscritos de lenguas europeas, libros, etcétera, lo mueven para poder también consultar y argumentar y escribir. Y también hay que tener en cuenta que el intercambio de cartas no estuvo tampoco vedado. Es decir, es un encierro en el que las cartas siguieron fluyendo hacia Pekín, hacia Europa, etcétera, y por lo tanto estaban influidos a la hora de esa toma de decisiones también por ese proceso, que es un proceso que yo diría que hay que tener en cuenta que fue abierto.
¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, las conclusiones son un acta, ¿no? Un acta con 42 artículos donde ellos establecieron cuáles fueron las normas. Dentro de este acta, la cuestión del gorro o la cuestión disputada, ¿no?, que ellos plantearon es esta que os he puesto arriba, ¿no? Si es conveniente que el sacerdote celebre la misa con la cabeza descubierta y que los cristianos asistan de esta manera y comulguen. Es decir, si puedo o no puedo estar con un gorro en la cabeza, tanto el ayudante de la misa, tanto el misionero como el propio cristiano. Bien, en un principio, a la conclusión a la que se llega es que la misma que habían llegado en 1615, es decir, que los chinos puedan ir con la cabeza cubierta, siguiendo esa manera china, adaptándose un poco a esa etiqueta china, por decirlo de alguna manera, y también que el ayudante de misa vaya descubierto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hay en esa votación, vemos que hay una serie de misioneros que votaron en contra de esto. Y dentro de los que votaron en contra nos encontramos con 3 jesuitas franceses, con un portugués, un dominico español y un franciscano español, que son los que votan en contra de eso. Antes de enviar las resoluciones finales, algunos de ellos, estos que habían estado en contra, lo que hicieron fue buscar al visitador que estaba en ese momento en Macaba, Luis da Gama, para que revisase y diese aprobación a esas normas. Y a partir de aquí entonces se crea un problema porque el visitador lo que decide es que esa norma que han llegado o ese acuerdo al que han llegado los misioneros no vale y que en realidad se están yendo contra el derecho de la Iglesia. Y a partir de ahí es donde efectivamente surgen estos documentos que yo me encuentro en el archivo. Es decir, a partir de la intervención del visitador, lo que hace el visitador es reavivar otra vez la cuestión y entonces una cosa que ya se había acordado y que ya se había puesto blanco sobre negro en las actas, vuelve otra vez a reactivarse y a partir de ahí es donde yo accedo a esa información que me habla de esas diferentes argumentaciones. ¿Qué es lo que nos... ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues que a partir de ahí la cuestión, en cuanto interviene el visitador, va ascendiendo y va llegando, ¿no?, a las instituciones centrales y entonces aparecen una serie ya de memoriales, relaciones, testimonios, etcétera, que van complicando la cuestión que yo decido que a la hora de estudiarlo voy a descartar y me voy a quedar únicamente con los manuscritos de septiembre de Navarrete y de Antonio de Santa María y el grupo que quería cambiar la norma, porque lo que me interesa es un poco ver la foto fija, ¿no? Y entonces el interés que tengo no es el de, y en ese sentido es algo que es necesario aclarar, ¿no? Porque la tendencia es a intentar reconstruir la cuestión, es decir, intentar ver cuáles han sido las decisiones que se han ido tomando y las posiciones que han tomado unos u otros, ¿no? Entonces yo lo que intento es huir un poco de reconstruir eso y, por el contrario, centrarme en intentar entender las argumentaciones que hay y alejarme de esa dicotomía un tanto clásica, ¿no?, de hasta qué punto se adaptan o no se adaptan, ¿no? Entonces, el interés yo no lo sitúo en ver si se han adaptado a la etiqueta china o han rechazado la etiqueta china, es decir, no me interesaba el resultado, sino que lo que me interesaba era ver el proceso de cómo ellos discuten esa norma, ¿no? Y por eso coger simplemente un momento muy determinado que ya después va a convertirse en otra cosa. Y entonces, al discutir el tema de cubrirse o no la cabeza, lo que yo detecto, ¿no?, es pues 2 grupos diferenciados con 2 posiciones diferenciadas que, sin embargo, lo que van a hacer es poner en marcha diferentes argumentaciones, ¿no?, y diferentes formas de debatir, que es lo que me interesa. ¿Qué es lo que ponen sobre la mesa? Bueno, pues una de las cuestiones que ponen ellos sobre la mesa tienen que ver con su propio bagaje teológico y jurídico, ¿no? Y es cómo aplican esos discursos, cómo lo europeo, ¿no?, les condiciona a la hora de ponerse en una posición o en otra, ¿no? Y entonces lo que vemos es este tipo de argumentaciones. ¿Qué dice Navarrete? Navarrete es quien dice que hay que seguir la práctica jesuita inicial, que hay que adaptarse un poco a la costumbre china, y entonces lo que dice para argumentar eso es que
la cuestión del ponerse o no ponerse gorro es una cuestión del derecho positivo, del derecho de gentes. Y está perfectamente, o sea, él sigue para ello una argumentación tomista, ¿no? Y sigue a Santo Tomás y la moralidad de la acción humana, y entonces él lo que explica es que es perfectamente compatible las diferentes formas de reverencia, el uso del gorro es perfectamente compatible con el propio derecho de la Iglesia, ¿no? Y entonces él lo que dice es que es compatible el culto a Dios, a la Iglesia y a los santos es compatible perfectamente con ello. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque dice que pertenece a la ley de naciones, es decir, que es el derecho de gentes y que por lo tanto para la Iglesia no le supone un conflicto, que no hay peores ni mejores ceremonias en cuanto a estos actos exteriores, sino que las mejores ceremonias para un reino son las de ese reino. Si este reino es China, las mejores ceremonias van a ser las chinas, ¿no? Entonces él lo que hace es exponer una cantidad de ejemplos que aquí vemos, ¿no? En los que él demuestra pues cómo incluso, citando a San Jerónimo, etcétera, cómo incluso la Iglesia Católica ha utilizado ritos paganos, ha utilizado el ayuno, ha utilizado las velas, ha utilizado la quema de inciensos y no ha habido ningún conflicto, ¿no? Dice, vemos que los judíos y los turcos reverencian al verdadero Dios cubierta la cabeza, nosotros descubierta, vemos que hay algunos que rezan de rodillas, otros besan la tierra, unos van descalzos, otros van calzados, ¿no? Y no hay ningún tipo de problema dentro de esa diversidad. ¿Qué es lo que le responden los que quieren cambiar la norma a la forma europea? Lo que le responden es que efectivamente, que tiene razón en que reconocen que las mejores normas para un reino particular son las que se crean institutione hominum, ¿no? Las que se crean por el hombre, pero sin embargo consideran que las mejores normas sin duda van a ser las normas de la Iglesia, es decir, el derecho canónico. Claro, cuando él expone el derecho canónico, Navarrete, evidentemente poco puedes decir, ¿no? Porque evidentemente ante la argumentación de la preeminencia del derecho de la Iglesia, poco se puede decir. Entonces él lo que hace es contraargumentar utilizando uno de los casos más peliagudos dentro de la misión, que era el caso de las mujeres, ¿no? Entonces Navarrete los que les viene a decir es, bueno, pues si queréis ser tan rigoristas de imponer un poco la cuestión a la manera europea, hacedlo también en el caso de las mujeres chinas, porque, y en este caso él habla de San Pablo, en Corintios había ordenado a las mujeres orar con la cabeza cubierta y en cambio las mujeres en China están con la cabeza descubierta. Entonces, si queremos introducir la ley de la Iglesia, ¿por qué no la introducís absolutamente para todos los casos? Además, lo que apunta Navarrete es otro tipo de argumentaciones, ¿no? Él, por un lado, dice que se trataba de unos hábitos que eran honestos. Navarrete incluso piensa que son más cívicos incluso que los propios europeos. También dice que hay que evitar herir el orgullo chino, que hay que respetar las tradiciones milenarias que tienen los chinos. Por otro lado, considera que hay que respetar la autoridad papal, es decir, se ha pedido un breve, que es el de Paolo V, y por lo tanto hay que respetar ese breve, es decir, si el Papa ha dicho eso, pues sigamos lo que dice el Papa. Y por otro lado también llama la atención sobre el contexto, ¿no? Estamos en un momento en el que en 1644 se ha cambiado de dinastía, de los Min a los Qin, pero sin embargo es verdad que todavía sigue habiendo una resistencia y realmente estamos en un momento de conflicto totalmente político, económico, social en China, de cambio de dinastía. Y por lo tanto él dice, vale, de momento están la dinastía Qin, pero en cualquier momento vuelven a llegar otra vez al trono los Min y entonces el favor, la cristiandad vuelve otra vez a verse arruinada por las decisiones otra vez imperiales, ¿no? Y intenta explicar a través del uso de libros, a través de fuentes chinas, justificar las tradiciones milenarias que son los chinos, ¿no? Y dice, aunque es bueno y loable el ir introduciendo en las misiones las costumbres de la Iglesia romana, es necesario aguardar al tiempo oportuno y a que tenga raíces firmes raíces firmes la ley del Señor. ¿Qué le contestan? Bueno, pues le contestan que efectivamente si él está apelando a ese breve papal, lo que está demostrando es la preeminencia del derecho divino, cuando él antes había hablado del derecho de naciones.
Y por otro lado, ellos se permiten, ¿no? El grupo que quiere cambiar esa norma, se permite decir que de hecho ese privilegio quizás no existe y también que en realidad no refleja la voluntad del Papa, ¿no? O sea, es un privilegio que ellos consideran que realmente está utilizado sin necesidad porque es de 1615, que estamos ya en 1668 y que realmente el Papa en realidad sabría que habría que ya derogar ese privilegio. En cambio, en el caso de las mujeres, ellos sostienen que como sigue habiendo una dificultad, pues sí que hay que utilizarlo. ¿Qué es lo que dicen ellos respecto a esa acusación de falta de respeto a las tradiciones milenarias chinas y a la importancia del gorro? Ellos dicen que no es así. Ellos dicen que respetan totalmente las tradiciones chinas, que ellos hacen las visitas, cumplen las etiquetas, se sientan a la manera china, van con las togas, con las barbas, etcétera, pero consideran que están exagerando la cuestión del gorro, ¿no? Y que desde su punto de vista los cristianos no tendrían ningún problema para cambiar esa norma del gorro. De hecho, ellos dicen que los cristianos son conscientes de que el catolicismo es un grupo que también tiene sus propias normas y sus propias reglas y que lo aceptan los chinos esas propias normas. Bien, continúan los argumentos y otra de las cuestiones que aplican para explicar un poco es la teología moral, ¿no? Y eso lo aplican a uno de los casos sobre los que discuten más, que es el uso del gorro en la confesión. La confesión es un momento muy específico en el que los jesuitas primigenios, en un principio, lo que se había hecho era que se permitía, que en ese caso sí se quitaban los gorros, ¿no? O sea, podían estar cubiertos en la misa, pero durante la confesión, como pecadores que eran, se quitaban el gorro. Y esto los jesuitas antiguos, Navarrete los defiende y dice que está plenamente justificado porque ellos hacen una analogía con el sistema legal chino, ¿no? Con la condena a los convictos, a los que son condenados a muerte en el sistema penal chino, que no llevan gorro, ¿no? Y entonces los jesuitas, considera Navarrete, muy acertadamente hicieron ese símil que es muy pertinente porque realmente hacen sentirse al chino como un verdadero pecador. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que esta idea, ¿no?, que Navarrete dice que además está plenamente justificada porque está dentro de la tradición romana y que efectivamente ese símil entre el confesionario, el tribunal, el confesor, el juez y el penitente, el delincuente, es un símil que está también en Europa, por lo tanto está perfectamente aplicado y efectivamente los chinos van a llegar a sentir como lo importante que es para ellos el gorro, cuando se lo quitan en la confesión van a sentir efectivamente ese acto de contrición, ¿no?, y ese acto de de haber hecho un pecado, ¿no?, porque para el chino le estás quitando el gorro, que es algo tan importante que se va a entender muy bien esa representación y los chinos van a poder ponerse en ese lugar de penitentes que se tienen que poner. Claro, ¿qué es lo que dicen los contrarios? Los contrarios van con todo desde el punto de vista de la teología moral, ¿no? Y entonces ellos lo que hacen es decir, vamos a ver, si consideramos, ¿no?, ellos hacen toda una argumentación que yo he puesto aquí en este esquema un poco para intentar clarificarlo, y lo que dicen ellos es, vamos a ver, si consideramos lo que nosotros representamos, que es que somos pecadores, no es cierto que solamente somos pecadores en la confesión, sino que somos pecadores permanentes. Y entonces empiezan a poner todo tipo de ejemplos de tradición bíblica, de Judas, etcétera, en los que ellos van demostrando que realmente somos pecadores permanentes. Conclusión, esa aplicación del gorro no nos vale. Y ellos siguen argumentando, ¿no? Y dicen, bueno, y además, si consideramos no lo que representamos, sino lo que en realidad somos, es decir, aquí habría que incluir la categoría de pecados veniales o pecados mortales, que es de la teología medieval. Es decir, realmente en China, ellos intentan seguir la lógica de los antiguos jesuitas, en China realmente al que se le quita el gorro es al que verdaderamente ha cometido un pecado que es digno de la pena de muerte. Pero claro, es que hay pecados que no son dignos de la pena de muerte. Conclusión, dicen ellos. Dicen, vamos a ver, no es una cuestión del momento de la misa, de la confesión, etcétera, sino es una cuestión del tipo de pecado que tú cometes. Conclusión,
deberías de ponerte el gorro en función del pecado. Si el pecado no es grave, si es venial, entonces deberías de estar con el bonete puesto. Y si el pecado realmente es mortal, si queremos seguir a los chinos, realmente te lo deberías quitar. Entonces el gorro debería ir en función de los pecados. Bien, continúan las disputas y otra de las cosas que es fundamental y que ellos movilizan a la hora de argumentar el porqué de tener el gorro o no el gorro, tiene que ver con cómo ellos interpretan lo que significa para los chinos el gorro. Y en ese caso los misioneros se convierten en una especie de etnógrafos, ¿no? De antropólogos, en los que ellos hacen una lectura de cuánto de importante es para los chinos el gorro. Ellos lo que dicen, es decir, están todos de acuerdo en que hay que respetar la etiqueta y la cultura china. Simplemente hay un grupo que considera que no es tan importante y hay otro grupo que considera que es algo fundamental de la civilidad china. Y entonces se centran en dos ejemplos y discuten sobre dos cuestiones específicas, ¿no? En cuanto a esos usos y esas costumbres. Por un lado, llevan a colación el cambio dinástico, ¿no? Entonces el grupo que quiere cambiar la norma, lo que les dice es lo que aparece ahí, ¿no? Vemos que no se atan tanto a la observancia de ellos, que cuando les viene bien usarlas, no las dejan, antes bien los chinos hacen gala de parecerse a los tártaros, en arrancarse las barbas, etc. Es decir, lo que vienen a decir es que con la nueva dinastía ha habido un cambio en la etiqueta china y por lo tanto no es una costumbre tan importante como viene a decir Navarrete y los que quieren mantener esa norma. Navarrete contrarresta estos argumentos y les dice que en absoluto eso es así. Él hace uso de determinados libros, de libros clásicos, etcétera, en los que va demostrando, ¿no?, la importancia que tienen los ritos estatales, el culto a los antepasados, etcétera, ¿no? Y entonces los critica porque dicen que realmente ellos incluso se están fijando en las partes rurales y que realmente lo que hay que fijarse es en la corte, que son los importantes, y que no es verdad que la dinastía Qin cambia los preceptos, sino que continuó respetando lo que hicieron los Ming. Siguen con estas argumentaciones y en este sentido la otra cuestión sobre la que también debaten, ¿no?, esa importancia o no importancia para los chinos es en relación a los musulmanes. Los que quieren cambiar la norma lo que hacen es llamar la atención sobre los musulmanes en China y lo que dicen es que los musulmanes van descalzos y que no hay ningún problema y que nadie ha puesto el grito en el cielo. Entonces, que el problema lo están teniendo los propios misioneros, que están diciendo que hay una dificultad que realmente no existe, ¿no?, que la están exagerando, ¿no? Y entonces señalan, efectivamente, dice, es costumbre los moros en China que cuando van a Pai lo que hacen es descalzarse, ir con gorros blancos, se cortan los bigotes a su propio estilo, etc. ¿Qué responde Navarrete? Bueno, pues que responde que las raíces del Islam no tienen nada que ver con las raíces del cristianismo, porque el Islam tiene una larga duración ya en China que no tiene que ver con el cristianismo. Considera que eso de hecho no pasa, que son sobornos, etcétera, y considera también que están argumentando mal en ese debate, ¿no? Porque lo que hay que comparar es gorros en uno y gorros en otros. Lo que no tiene sentido es comparar el gorro de los cristianos con los pies descalzos de los musulmanes, porque el problema, ¿no?, o la importancia, Navarrete considera que es el gorro, ¿no?, que ese es el elemento real que hay que discutir, y entonces a nivel de argumentación hay que poner esos dos elementos juntos. La idea, por lo tanto, es que se pueden observar nuevas costumbres siempre que no vayan contra consuetudo, es decir, siempre que no vayan contra la larga duración, ¿no? ¿Cuál es otra de las últimos cuestiones que marcó también este debate? Bueno, pues lo que ellos ponen sobre la mesa también a la hora de decidir una u otra norma es la experiencia que tuvo cada uno en la misión. Es decir, cada uno que participó en la conferencia explicó sus propias prácticas misionales. Cada uno de ellos estuvo en provincias diferentes de China, estuvieron en algunos momentos en varias provincias cada uno, en tiempos diferentes,
Y entonces vemos que ellos lo que hacen son poner múltiples ejemplos en los que cada uno, en función de su postura, pues demuestra que había una cosa o la otra. Los que quieren cambiar la costumbre, lo que dicen es que, por ejemplo, Adam Bombell en la diócesis de Pekín ha cambiado la costumbre y no ha pasado nada, que ellos han ido al Tribunal de los Ritos Chinos y que los funcionarios estaban sin gorro y que también ha pasado nada. Ponen el ejemplo del padre Intorcheta, que en un principio él quería seguir la etiqueta china, pero que finalmente lo que hace es decirles a los chinos que ellos decidan y los chinos quieren seguir la etiqueta europea. Y ahí ellos lo que hacen es dar agencia a los chinos y dicen, vamos a ver, ellos son los que conocen muchísimo mejor, como nativos chinos que son, que nosotros, que somos extranjeros, la reverencia política. Conclusión, los que tienen que tomar la última palabra en realidad son los chinos, porque nadie mejor que ellos sabe lo que significa para ellos. Se contraponen la experiencia de Navarrete y los contrarios, ¿no? Que ellos lo que dicen es que todos los ejemplos que están dando pues son unos ejemplos que no son significativos, que realmente cuando fueron al Tribunal de los Ritos no era verdad que los funcionarios se hubiesen puesto el gorro, porque realmente en verano los funcionarios piden un permiso especial para no ponerse el gorro, que realmente es una falta de respeto y que realmente ellos están buscando anécdotas, pero que el territorio de China es gigante y que no son válidas todas esas argumentaciones. Dentro de toda esta puesta en práctica de esa experiencia, lo que recorre todo el debate también es una pelea, por decirlo de alguna manera, entre dos grupos respecto a la autoridad de los más viejos en la misión con respecto a las nuevas generaciones. Los que quieren seguir manteniendo la etiqueta china lo que dicen es que para la opinión que más vale es la opinión que mejor está fundamentada y mejor educada es la de los más mayores y la de los que llevan más tiempo en la misión. Y vemos que los que quieren cambiar la norma lo que dicen es que eso no tiene sentido, que por mucho que tú tengas más experiencia y que tengas más años en la misión, eso no quiere decir que tú conozcas mejor la realidad china, que no hace falta ser mayor. Claro, yo cuando analizo, hago la media, ¿no? En función del voto para ver hasta qué punto la edad condicionó el voto, ¿no? Lo que veo es que efectivamente la edad en realidad no tuvo ninguna influencia, es decir, más o menos todos tenían la misma edad y no optaron por una u otra posición en función de la edad. No creo que sea una cuestión que tuviese que ver. La cuestión de la experiencia quizás sí tuvo algo más que ver, es decir, los más mayores, los que habían pasado más años en la misión, por lo general optaron más por seguir con la práctica jesuita, ¿no? Por la práctica antigua y por la práctica de seguir, por decirlo de alguna manera, la costumbre china. Bien, ¿cuáles son las conclusiones de este análisis, de este momento concreto y de estas argumentaciones? Bien, en primer lugar, lo que sí que me gustaría destacar es ese papel de los misioneros, no solamente como etnógrafos, no solamente como traductores, no solamente como viajeros, como embajadores, etcétera, sino también como reguladores o como creadores de normas, ¿no? Ese plan un poco de los misioneros. También creo que es importante destacar la conferencia de Cantón como un momento único dentro de la misión china en la que se ve cómo ellos creaban, ¿no? Nuevos marcos para buscar esas normas, ¿no? Y que misioneros de 3 órdenes diferentes, de 6 nacionalidades diferentes y sometidos cada uno a jurisdicciones diferentes, consiguen negociar unas reglas, sentarse y establecer unas condiciones para el encuentro y para llegar a resoluciones del conflicto dentro de la propia misión. Cuando ellos movilizan argumentos, lo que hacen para construir nuevas normas es utilizar diferentes fuentes de autoridad, ¿no? Hemos visto cómo las condiciones prácticas para ellos eran importantes. También hemos visto cómo ellos hacen un ejercicio de antropólogos y observan la realidad china, aprenden sobre China para poder crear esa norma. Y también es importante las experiencias que ellos tienen, es decir, lo que ellos viven también entra dentro del debate a la hora de crear una norma y también lo crea el hecho del bagaje teológico, jurídico, esa capacidad de aplicar la teología moral también juega un papel dentro del caso de los sombreros.
Esto junto, todo junto, el resultado que da es una nueva norma, ¿no? Es un discurso que da lugar a un nuevo orden normativo, ¿no? Un nuevo orden normativo en el que se mezclan elementos como pueden ser San Jerónimo, San Pablo, el Cardenal Lugo, Francisco Suárez, Santo Tomás, pero se mezclan con elementos locales. Es decir, hay una visión que está centrada en el contexto es importante, ellos utilizan libros clásicos chinos para argumentar, ellos están informados de los significados subyacentes de los ritos a través de las propias experiencias que tienen, también hablan con los propios católicos chinos para buscar legitimidad a sus opiniones, y en ese sentido creo que es muy importante el contexto. Es decir, lo que ellos intentaron, es decir, el cambio que había en ese momento en la sociedad china es un cambio a todos los niveles, económico, social, y todos, los de una parte y los de otra parte, entienden que están ante un momento de cambio. ¿Qué ocurre? Que mientras unos piensan que es el momento ideal para renegociar esos viejos modelos, hay otros que consideran que hay que retener el favor imperial y esperar un poco a la estabilidad porque todavía no es el momento, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que hacen todos es intentar adaptarse, intentar incluir el derecho de la Iglesia, ¿no? En esos argumentos lo que hacen es pasar un poco, ¿no?, entre soluciones más pragmáticas a soluciones menos pragmáticas, ¿no? Entonces ellos lo que van haciendo es moverse muy velozmente entre lo que es más ventajoso a lo que es moralmente superior, ¿no? Y entonces ellos van movilizando unas cosas u otras en función realmente de la posición a la que quieren llegar. Entonces van utilizando los argumentos en función de la posición, es decir, la decisión final a la que quieren llegar. Bajo mi punto de vista, el análisis de estas fuentes lo que demuestra es que los discursos misioneros no tienen que leerse en base a un debate dicotómico, ¿no?, clásica de me adapto a la realidad china o estoy en contra de adaptarme a la realidad china, ¿no? O sea, esa idea de entender a los misioneros como fallidos importadores de la ley de la Iglesia o entender a los misioneros como practicantes exitosos de la ley de la Iglesia. Considero que, aunque hubo dos posturas diferentes, ¿no?, el de incorporar o no incorporar esa práctica de estar cubierto, hay un esfuerzo común por adaptarse a la ley de la Iglesia. Y en el campo misionero lo que nos encontramos es que realmente hay un gran pluralismo decisional, ¿no? Que la tensión que se produce entre la Iglesia tridentina y la Iglesia misional parece converger en algo que es mucho más complejo, ¿no?, de esa dicotomía. Las elecciones que ellos hacen de los argumentos y la interpretación de la práctica jurídica lo que hacen es reflejar las estrategias variadas que ellos tuvieron para afrontar diferencias culturales que había lógicamente en el contexto de misión, que sin embargo considero que también ayudan a explicarnos el orden jurídico plural que hubo en los imperios ibéricos. Muchas gracias. Muy bien, Marina, mil gracias por la magnífica exposición que has hecho.